Adelante, Dianita. Sí, buenas tardes. Yo les voy a hablar de impétigo, pitidiosis alba y versicolor. Ok, son temas bastante comunes en la consulta. A ver, ¿quién leyó la clase? Pues, de Yo. hecho, Sí, levanten la mano, la reacción, por favor. ¿Va a hablar primero Betty? sí, pues, ¿Cómo se pone la manita? ¿Cómo se hace eso? Ah, Muevan el qué cursor, bonito. abajo les ponen las herramientas y hay un emoji y dice de Ah, ok. reacciones. Pero bueno, sí, doctora, así como estaba diciendo de que es son una de las, es muy común verlas en consulta, ¿verdad? De impétigo sí es más común también, bueno, en cualquier momento de la edad, pero sí es más común más en niños en lactantes, Ajá. que se puede ir presentando el impétigo, ¿verdad? Recordar que puede ser una infección como de primera o una reinfección, ¿verdad? También la pitriasis alba también es más común de lo que creemos. Y de hecho, si llegan los papás de que es que mi hijo está teniendo muchas manchitas, ¿verdad? Y pues recordar que también eso sí puede ser ya sea por de nutrición, ¿verdad? De parte que le está faltando más nutrientes al niño. O también se tiene la etiología que es más por los rayos solares, ¿verdad? Que puede estar afectando. Y la pitriasis versicolor también es algo más frecuente, ¿verdad? De lo que esperamos. También es más común verlo en nadadores, ¿verdad? Que también ellos están mucho en la humedad o a veces también en el calor, que le puede estar ocasionando, nada más que ese sí tiene una etiología que es más fúngica, ¿verdad? Y se da tratamiento antifúngico. Ok. Y, a ver, Laura también levantó la mano y después Denise Hernández. ¿Laurita? Sí. Ajá, sí, pues hablando del impétigo, pues que tenemos variedades, ampolloso, no ampolloso, sus etiologías, los agentes que vemos principalmente, pues pueden ser el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, que también el Streptococcus, el beta hemolítico, así como también vemos que se da principalmente en la edad pediátrica, como dijo Betty, y que es muy, como lo tenemos, o sea, normalmente estos agentes son propios están en la barrera cutánea, pero se da en los niños porque son los que normalmente pueden llegar a sufrir raspones, cortadas, huellas de rascado por piquetitos de zancudo, no sé, insectos, etcétera, y se rompe la barrera en la piel y ahí es donde se puede infectar y de esta manera es como se puede producir el impétigo y una vez que se produce se puede llegar a estarse, ¿cómo se llama? Como que esparciendo y puede ser de dos maneras, tanto en una zona primaria y secundaria, puede ser en la primaria cuando es en una zona limpia y en la secundaria puede ser en una zona que ya está reinfectada. Ok, muy bien. Denise. Hablando, Denise Alexandra. Okay. Para agregar de la pitiriasis versicolor, pues el agente es el Malassezia furfur, es una micosis, se da frecuentemente en adultos, jóvenes y adolescentes. La tipología más frecuente es en espalda y en hombros y las lesiones son máculas ovaladas que pueden confluir y pueden presentar un tipo de descamación. Esa descamación la podemos ver con la luz de Wood y se va a ver como una escama fina, dice el artículo que decía que se podía ver verdoso y un signo que de hecho venía en el examen y que yo me equivoqué, pero después ya lo vi, que se llama signo de Besnier, que es cuando se rasca ya sea con un portaobjetos o con un curetaje, y ese es como se llama el signo. También, ¿qué más? Esta es totalmente, pues puede ser asintomática o puede generar algo de prurito. Y para la pitiriasis alba, pues nada más agregar, pues la etiología no hay una causa como tal. Dicen que se puede disponer
puede predisponer, por ejemplo, la luz solar, a dermatosis tópica. También es frecuente en edades ya sea infantiles o adolescentes. Las zonas más frecuentes es en el rostro y en este caso pues las zonas expuestas al sol. Y también se pueden presentar con máculas, pero estas pueden tener algo de elevación. Después que puede quedar también algo de escama y formar nada más máculas también hipocrómicas, rosadas, y no hay, decía el artículo que leí que no hay como un tratamiento en particular, que también se le puede recomendar bloqueadores solares, se le puede también azoles o micóticos tópicos, pero como tal no hay un tratamiento en específico. Nada Ok, más. muy bien. Ahorita participas, María. Ahora vamos a darle chance a Dianita de que empiece, porque ya dijeron todo. Bueno, como objetivos puse el conocer la epidemiología actual, la clasificación, recordar el cuadro clínico y diagnóstico, perdón, conocer los diferentes diagnósticos, tratamientos y las principales complicaciones. Primero vamos a hablar del impétigo, que es una infección bacteriana de las capas superficiales de la epidermis, como ya mencionó Betty. Se puede dividir en primario y secundario, como lo habían mencionado, primario cuando se infecta una piel sana y secundario cuando es una sobreinfección por abrasión, picadura de insecto o por eczema. En la epidemiología, es la infección de la piel del recién nacido más común, con prevalencia mundial del 12 al 19%, en niños menores de 4 años 3% y de 5 a 14 años 2%. Se infectan igual niños y niñas, es más común alrededor de los 2 a 5 años y es más frecuente en estratos económicos bajos, en verano, en climas tropicales y niños con desnutrición, como ya habían mencionado. Las manifestaciones clínicas lo podemos dividir en ampolloso, no ampolloso y en ectima. El ampolloso predomina en lactantes menores, la lesión inicial es una ampolla flácida sobre piel aparentemente normal que se rompe dejando una base eritematosa húmeda y un halo de piel que se desprende. Al secar se cubre con costra clara, fina y superficial. La localización más frecuente es en el tronco y su causa principal es el Staphylococcus aureus. En el no ampolloso, este es el más frecuente. Está causado principalmente por Streptococcus pyogenes y el aureus, el Staphylococcus aureus. Inicia con una lesión papular que progresa a vesícula, que al romperse origina un exudado, que al secarse forma una costra melicérica. Esto es muy importante en esta lesión porque es mucho el exudado que forma a veces una costra mucho más grande de la lesión inicial. Y en el ectima es una úlcera del impétigo donde la lesión se extiende a la dermis, la úlcera se cubre de una costra amarilla rodeada de bordes violáceos. Hay otras presentaciones clínicas, como les había dicho en el periodo neonatal, tenemos el pémfigo estafilococo del recién nacido, son las lesiones por lo general peribucales, perianales o periumbilicales como en la imagen y esta se puede complicar con una sepsis estafilocócica. En el síndrome de la piel escaldada estafilocócica comienza súbito con fiebre, ampollas y un exantema escarlatiforme. Aquí mencionan que hay signo de Nikolsky. ¿Alguien se acuerda cuál es el signo de Nikolsky? Es cuando presionas levemente la piel y te traes así como que la capa superficial por la infección de estafilococos, me parece. Y es por el estafilococos. Algunos autores dicen que es al tocar la ampolla se revienta y quedan áreas grandes, húmedas, enrojecidas y dolorosas. Otros dicen que es por cualquier fricción y queda la ampolla abierta. Que queda la piel descubierta, ¿verdad? Las principales complicaciones del impétigo es la glomerulonefritis postestreptocócica, que es alrededor de 2 semanas después de la infección. El cuadro clínico es edema, hipertensión, fiebre y hematuria. También algunas publicaciones refieren la fiebre reumática, pero todavía está en estudio, que es por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El diagnóstico clínico, por lo general,
En estas patologías el diagnóstico es clínico. Hay que sabernos muy bien cuál es la característica, por eso aquí las volví a mencionar. El ampolloso, la lesión es una ampolla flácida en piel normal que se rompe dejando el eritema húmedo, y con el halo de piel que se desprende, se seca, se cubre de costras finas superficiales. El no ampolloso inicia con una lesión papular que progresa a vesícula, que al romperse tiene un exudado melicérico, con costras melicéricas. Y el ectima es una úlcera con costra amarilla con bordes violáceos. Son como lesiones bien típicas que debemos de tener en cuenta porque tienen muchos diagnósticos diferenciales, entonces a eso me enfoqué un poquito más. Los diagnósticos diferenciales puse algunos porque la verdad son muchos y hay que recordar, como les digo, la lesión típica. En el ampolloso lo podemos diferenciar por, el diagnóstico diferencial puede ser la varicela, dermatitis pustular, quemaduras, enfermedades ampollosas. Aquí hay que recordar que en el impétigo ampolloso la ampolla es una ampolla flácida, no como se ven en las quemaduras o en la varicela que son pústulas, pero se ve que están como a tensión, bien llenitas de agua, y en el ampolloso no, son costras que se ven aguaditas. Y además de que al reventarse queda esa costra amarillosa. En el no ampolloso, lo importante es el exudado melicérico que se hace en la costra y que es muy abundante. Además que estas patologías no producen mucho prurito y eso nos pueden ayudar a diferenciarlos. El diagnóstico diferencial no ampolloso pues es también la dermatitis por contacto, la tiña, el eczema herpético o infección por herpes simple. Y en el ectima se puede, con el ectima gangrenoso, pioderma gangrenoso u otras infecciones fúngicas, y esto lo podemos detectar porque son enfermedades sistémicas y el ectima va a ser nada más ahí la lesión. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? No, muy bien. Todo bien, Nita, todo bien. Okay. En el tratamiento, por lo general es tópico. Cuando son lesiones bien localizadas, la mupirocina 3 veces al día por 5 días, el Retamulin 2 veces al día por 5 días, ácido fusídico, pero hay mucha resistencia con Staphylococcus aureus. También mencionaba la bacitracina, que es neomicina polimixina B, pero hace reacciones alérgicas, y en el 2007 en Estados Unidos se aprobó la ocenoxacin, pero está todavía en estudio. Por lo general, la mupirocina funciona bien y es más que todo en lesiones que son aisladas. Ya si tenemos demasiadas, ¿sí? ¿Sabes cuáles tenemos en el instituto en este caso para usar en presentación? Creo que tenemos la mupirocina. Y la bacitricina me parece con neomicina y polimixina B, creo que también. Okay. Pero en sí también se podría iniciar, digo, ahí dice sistémico dicloxacilina, pero pues sí podríamos iniciar con alguna penicilina tal cual, ¿no? Una amoxicilina. Sí, también se pueden usar otras penicilinas, pero por lo general mencionan la dicloxa, la eritro y la cefaloxina como de primera elección. Es importante el aseo porque se puede inocular en otras zonas del cuerpo, y el lavado de manos de la persona que le ayude al aseo. Yo en lo personal, Dana, el año pasado fuimos al río y me llegó con una roncha rara en la cabeza, pero una sola. Y lo que sí dijimos, no, pues parece impétigo, pero estaba raro porque no ves la lesión en sí específica, pero tenía mucho exudado. Entonces, por eso les digo, el exudado melicérico les va a dar el diagnóstico porque es bastante. Una ronchita le llenaba como un 3% de la cabeza con el exudado, y con la pura mupirocina por 5 días se le quitó súper bien. Otra cosa, que si está en cabeza el impétigo, no le va a dejar áreas de alopecia, como podría ser en la tiña, y eso nos da ahí otro puntito para irnos a el impétigo. Claro. Ay, qué bella Dana. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, nos vamos a pitiriasis alba y versicolor. La pitiriasis alba es una dermatosis inflamatoria benigna común en la infancia que cobra interés al comprometer el aspecto estético de los pacientes e influir en su calidad de vida, una de las primeras causas de consulta pediátrica. A pesar de los múltiples factores implicados, su etiología sigue siendo desconocida, aunque hoy se sabe que la exposición al sol y la dermatitis atópica juegan un papel importante.
En su epidemiología es de prevalencia mundial de 1 al 5%. Algunos estudios reportan que está subdiagnosticado porque a veces las lesiones pueden pasar asintomáticas o desapercibidas. En pacientes con atopia puede aumentar hasta prevalencia hasta 34%. Se presenta más comúnmente en países subdesarrollados y se asocia a condiciones socioeconómicas bajas. Tiene clara variación estacional, más que todo en los meses de verano. Y en pacientes de piel bronceada se les nota un poquito más la hipopigmentación. Se presenta en ambos sexos y afecta con mayor frecuencia a preescolares y escolares, llegando hasta presentarse en 90% de los menores de 12 años en algunas regiones. Y ocurre en todas las razas. Como ya había mencionado, su etiología se desconoce, pero representa un síndrome con varias causas, que son factores ambientales, dermatitis atópica, agentes infecciosos, desnutrición y ciertos hábitos higiénicos. Se ha relacionado más a la exposición del sol, como ya habían mencionado. Se cree que es una como reacción inflamatoria por la sobreexposición a los rayos del sol. Se han hecho estudios donde se relaciona a desnutrición, a deficiencias de vitamina A y B, a deficiencias de cobre y en algunos sitios hasta parasitosis intestinal. En el cuadro clínico, pues inicia como una mácula rosada con bordes elevados que después de varias semanas se desvanece dejando una mancha pálida cubierta con una descamación blanquecina y progresa a las máculas hipopigmentadas de bordes difusos. Puede presentarse en cualquier zona del cuerpo, pero predomina en cara, región malar, perioral, periorbicular, y es más frecuente en las zonas expuestas al sol, cara externa de las extremidades superiores o hombros. En el diagnóstico diferencial podemos diferenciar la de dermatitis atópica, psoriasis, pitiriasis versicolor, neodepigmentoso, vitiligo, esclerosis tuberosa y lepra. Como dice aquí, el diagnóstico es clínico, entonces tenemos que acordarnos muy bien de la lesión típica. En donde yo veo donde nos podríamos confundir un poquito más es en la pitiriasis versicolor, porque se parecen bastante, pero hay una forma de diagnóstico con microscopía que podemos utilizar si tenemos la duda. ¿Alguna duda hasta aquí? No, está bien. En el tratamiento, pues va encaminado a evitar la exposición al sol, utilizar filtro solar de mayor a 15 de protección, evitar de cualquier manera que se expongan al sol, como ya había dicho, el clima caliente, los jabones abrasivos, que no cuenten con agentes irritantes, perfumes o cosméticos. En la etapa inflamatoria podría utilizarse los corticoides, pero no se utilizan tanto porque algunos artículos mencionan que es autolimitado, que se le puede quitar a los niños en 3 a 4 meses sin ningún tratamiento. Y la pitiriasis versicolor es una micosis superficial de la piel ocasionada por malacesia que forma parte de la microbiota cutánea. La topografía más frecuente es el tronco y se distingue por mostrar placas con escama fina de la superficie de forma y tamaño variables que pueden ser hipocrómicas, hipercrómicas o eritematosas, de evolución crónica y recurrente y generalmente asintomáticas. En la epidemiología se presenta en todo el mundo con prevalencia en zonas tropicales, con incidencia del 32% en estas áreas. En México es más frecuente en las costas, es más frecuente en adultos jóvenes, como ya habían mencionado, en sexo masculino, y es menos común en niños y en ancianos. Aparece 5 a 7% en menores de 13 años. En países tropicales aumenta a 13% en los niños de 0 a 15 años. La etiología, pues son 7 las especies de malacesia que se conocen agentes causales que tenemos en la piel, que es la furfur, paquidermitis, sinfodialis, globosa, sloughy y restricta y obtusa. Los artículos que yo leí decía que la más común es la globosa y en México también, pero hay artículos que también dicen que la furfur es la más común en México y el artículo que yo leí es del 2017 y mencionaba la globosa.
Los factores de riesgo, pues tenemos factores endógenos y exógenos. Entre los endógenos tenemos la predisposición genética, la piel seborreica, la hiperhidrosis, infecciones crónicas, desnutrición y estados de inmunosupresión. Entre los factores exógenos tenemos el calor, la exposición al sol, a la humedad, actividades deportivas, que como había mencionado Betty de los nadadores, el uso de ropa con fibras sintéticas, aplicación de aceites bronceadores y el uso de corticoides tópicos y sistémicos. El cuadro clínico, pues las lesiones predominan en tronco, en hombros, en tórax, cara anterior y posterior, seguido por los segmentos proximales de los brazos y muslos. Otros sitios son antebrazo, abdomen, nalgas y en pliegues. La topografía más frecuente en la infancia es en la cara, por eso lo podemos tener diferenciación con el pitiriasis alba. Nada más que aquí es más frecuente en frente, mejillas, interciliar, perioral y surcos nasogenianos. Como ya había mencionado, se clasifica en hipocrómica, hipercrómica y eritematosa. Hay otras presentaciones, no voy a hablar mucho, nada más puse aquí ejemplos, que es la primera imagen, que es la tipo atrófica, la segunda que es papuloide, la tercera que es dermatofitoide y la 4 que es la circinada. Y en el diagnóstico, como ya les había mencionado Denise, con la lámpara de Wood hace una luz amarillo dorada, pero a veces no es muy específica, entonces podemos hacer el estudio con la micrología, con el estudio de KOH o azul de Albert. Se menciona que la imagen es en espagueti con albóndigas porque se ven ahí las fibras. Y en el diagnóstico diferencial, pues hay muchos, y como también hay muchos tipos, podríamos batallar un poquito, pero por ejemplo aquí, con la pitiriasis alba, podemos hacer el diagnóstico con el KOH si tenemos en cara en niños y que tengamos la duda. En dermatitis solar hipocromiante, pues por lo general aquí tendrían el antecedente de haberse expuesto al sol. El vitiligo, ya sabemos, sí se parece mucho, nada más que en el vitiligo no tenemos nada de pigmento y los bordes son más definidos. Pitiriasis rosada, en la roseola sifilítica, la tiña, lepra, manchas hipocrómicas residuales y eritrasma. Para diferenciarlos algunos, por ejemplo, en el eritrasma, en la lámpara de Wood se va a ver de color, creo que en un verde oscuro, un verde más fuerte. Por ejemplo, en manchas hipocrómicas residuales, pues vamos a tener como antecedente que tuvo alguna lesión o algo así, o alguna caída. Entonces, ¿alguna duda con los diagnósticos diferenciales? Por lo general, la pitiriasis no da mucho prurito, eso nos ayuda también, no da síntomas de dolor. El eritema no es un eritema así muy importante y por lo general son placas descamadas, pero no tienen mucho prurito. En el tratamiento, como ya había dicho... Regrésate tantito, por favor, Diana. A ver, vamos a ver. Sergio, descríbeme, por favor, la figura 2. Horizontal en la línea de arriba. Sí, sería donde está el rostro de la chica a la izquierda. Entre el codo y la muchacha. Ok. Pues yo veo ahí lesiones hipocrómicas de aspecto superficial, de extensión, pues bueno, forman placas incluso, ¿no? Tiene una extensión que ya formó placas. La localización pues no está bien definida, no sé en qué parte, pero parece ser tronco. Y pareciera que también tiene descamaciones. Ok. Muy bien, ¿algo más que falte? ¿No? Bueno, Puede ver atrofiada la piel. Ok, ¿qué más? Sí, el Están bien eritema que rodea alrededor definidas, de las ¿no? O lesiones. sea, Están confluentes. Confluyen Ok. y no se ve eritematosa la piel. Así es, muy bien. Ok, vamos a ver. Denise Alexandra, la primer figura de la línea de abajo, por favor. Son lesiones que se encuentran en área de abdomen, porción lateral, son lesiones con halos eritematosos,
que confluyen, de bordes regulares, que pareciese con presencia de escama. ¿Qué más? No sé qué más se podría agregar. A ver, ¿alguien más? Pues los centros están pálidos. Sí, los bordes están eritematosos y el centro con algo de despigmentación, pero se observa como tal algo de escama, y el área circundante de la piel pues está eritematosa. Ok, muy bien. Se Mari, observan unas la lesiones. siguiente figura, después de la de Denise. Bueno, Espalda. se ven, lesiones hipocrómicas en área de tronco posterior. Acuérdense que hay que decir tamaño si son placas, si son manchas, aproximadamente el tamaño. son manchas hipocrómicas de diverso tamaño, Ujú, están confluentes, los bordes están eritematosos, ujú. al parecer se extienden a hombros, Ok, con extensión a hombro, ¿qué más? los bordes están mal limitados, no se ven limitados. Aquí fíjate, hay unas máculas o unas lesiones que tienen borde activo y otras no. Por ejemplo, las que están en la cara posterior del brazo y hombro, ahí no se ve que el borde esté eritematoso. Entonces, cuando se describen así ese tipo de lesiones, pues hay que mencionar, ¿verdad? Se encuentran diferentes tipos de lesiones, unas con borde activo o eritematoso, con escama, otras como máculas acrómicas, más periféricas. O sea, a mí pareciera que las del centro, pienso yo que son más recientes que las que están en áreas periféricas, ¿verdad? Porque ya no se ve el borde que nos marca la actividad de la lesión, ¿ok? Entonces hay que mencionar todo eso cuando tengamos lesiones en diferentes estadios. Pues estaría bien que se le pudiera decir un aspecto de color rosado o no. Sí. Es que aquí lo que causa ahí un poquito de conflicto es cuando vamos a decir si es hipocrómica o acrómica. Eso va a ser siempre en relación al tono de la piel del paciente, ¿verdad? Una mancha acrómica pues se ve como el vitiligo blanca, como esta de la rodilla, ¿verdad? Una mancha hipocrómica no logra ser tan blanca. Es un tono más claro que el color del paciente, pero no así tal cual como en el vitiligo que se despigmenta totalmente, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más, Dianita? 10 minutos. Pues en el tratamiento, como ya habían mencionado, se utilizan numerosas sustancias, sobre todo azoles, hiposulfito de sodio el 25%, propiatina el 50%, diversos shampoos. En casos extensos con recidivas frecuentes se puede utilizar el ketoconazol 200 miligramos al día durante 2 semanas, el itraconazol también 200 al día durante 1 o 2 semanas, y también se utiliza el fluconazol 150 miligramos a la semana durante 4 días. Como hay muchas recidivas en esta patología, algunos autores recomiendan... No te preocupes, Dianita, no te preocupes. Bueno, utilizan profilaxis de 400 miligramos de itraconazol una vez al mes durante 6 meses para evitar las recidivas. Y como conclusión, pues estas patologías son muy frecuentes en la consulta de medicina general y su diagnóstico es principalmente clínico, por lo cual es importante conocer bien las características clínicas y pues valorar, a veces podemos utilizar medidas preventivas como en los niños con la pitidiosis alba, que podemos recomendar los bloqueadores solares, que utilicen gorritos, manga larga, para prevenir que se vuelvan a infectar o que se tarde mucho en curar las lesiones. Ok, muy bien. Y pues es todo. Muy bien. ¿Algún comentario? Igual, o sea, si se fijan, los temas de dermatología que estamos revisando son bien comunes en la consulta, o sea, este es algo muy, muy común y es clínico, el diagnóstico de derma, o sea, realmente van a ser a nosotros, hablando en primer nivel de atención, los padecimientos que nos llegan
son clínicos. Es raro cuando tenemos que mandar a un segundo nivel para confirmar un diagnóstico, ¿verdad? A veces hay cosas que sí llegan bastante complicadas, sobreinfectadas, ya con datos de atrofia de tanto que se puso el paciente medicamento, pero así es dermatología, ese es puramente clínico. Lo que sí es que sí me gustaría que se empezaran a poner a ver imágenes y tratar de hacer las descripciones de esas lesiones, la topografía, el tipo de lesión, la extensión, si hay diferentes estadios, si hay diferentes tamaños, si confluyen, si están dispersas, si están en aglomeraciones, demás. O sea, eso es bien importante para que vayamos entrenándonos a hacer una descripción adecuada, porque a final de cuentas, si yo mando un pase, no lo mando con foto del paciente. Hago la redacción y esa redacción tiene que quedar bastante clara, para hacer sugerencia al diagnóstico que yo estoy poniendo, ¿verdad? Esa correlación tiene que estar bastante bien explicada. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? No, ¿No? doctora, también la pitiriasis alba, bueno, como lo dijo también Dianita, de que lo mencionó, de que también puede estar relacionada con parasitosis intestinal, entonces también nosotros como médicos de primer nivel debemos también preguntar, ¿verdad? Intencionadamente a la mamá de que si se ha desparasitado su hijo recientemente, sí o no, y si no, pues darle, ¿verdad? A Así ella, es. al paciente, al niño y a la familia. Así es. Muy bien. Ok. Doctora, nosotros antes de la contingencia, Alexa y yo alcanzamos a ir a Derma. Sí. Entonces, la doctora siempre nos prestaba para hacer dermatoscopía con la lupita de luz. La luz de Wood. Y la luz de Wood, ajá. Entonces siempre apagábamos la luz y las pitiriasis, ajá, fácil al día veíamos de 2 a 3, entonces sí son súper comunes. Y nos enseñó así como que truquitos de que con una batelenguas le podíamos así como que rascado. Ajá, Sí. entonces ahí nos estuvo enseñando de que, a ver, de que rascado y la doctora siempre te ponía igual la descripción de la lesión, de que, a ver, Karina, si tiene un rascado positivo, tiene fluorescencia, ajá, de que, y ahí estábamos como que haciendo los diferenciales de que, porque es el miedo principal de los pacientes que van, que son jóvenes casi siempre, o niños, es que sea a principios de vitiligo. Ese es el miedo, sí, ese es el miedo de todo. Sí, y bueno, un consejo, ¿verdad? O sugerencia, como ustedes lo quieran tomar. Cómprense una lupa con la luz de Wood. Yo tenía una, nada más que me la robaron, pero sí es bien, es bien útil en la consulta. Siempre traer ahí abatelenguas, la lupita y todo, o sea, y puede aclararte bastante un diagnóstico, porque derma es de todos los días, y es clínico. O sea, es clínico verdaderamente. Ya cuando tú lo mandas con exámenes es a lo mejor porque es una psoriasis y necesitas una evaluación metabólica, o que le vas a dar biológicos, cosas así más especializadas, pero realmente son clínicos. Y volvemos a la educación, identificar factores de riesgos, de higiene, de enfermedades infectocontagiosas, micosis, parasitosis, la escabiasis, es súper común. No dudo que a la doctora le lleguen escabiasis súper complicadas. La dermatóloga anterior decía que era escabióloga. Son puros escabios que me mandan, pero pues ya llegan complicadas, sobreinfectadas, sobretratadas y demás, ¿verdad? Laurita. Sí, doctora, quería comentar que yo considero que es bien importante crear la cultura en los papás de el uso de bloqueadores solares, porque realmente a veces ni nosotros como médicos lo utilizamos o no utilizamos el adecuado para nuestra piel, o sea, nuestro tipo de piel, etcétera, o no conocemos los que hay en el mercado y cuáles son los adecuados para los niños, o sea, los de uso pediátrico, el tipo de piel que tienen, y sí es bien importante, porque a mí me tocó que a una niña la llevaron a la 32 y me tocó en la consulta que la llevaban por este tipo de padecimiento, y era una pitiriasis alba, y ya la habían llevado a una similar y le dijeron, no, es que le dijeron que era por tomar Coca-Cola. Y luego
Yo le A dije, ver, todos vamos a a ver, te expones, yo le pregunté nada más que si se exponía mucho al sol y que qué bloqueador usaba. Y la señora se sorprendió y le dijo, ¿a poco le tengo que poner bloqueador a la niña? No es nada más para Pero la es de la alberca. niña. Y le dije, pero todos tenemos que usar bloqueador. Me dijo, Sí. no, pues es que no le pongo. Total, es que le empecé a recomendar algunos, así, o sea, para niños, etcétera. Ujú. Pero realmente a veces, yo sinceramente sí tuve que buscarlo así más o menos en internet porque tampoco no conocía. Entonces una amiga que es doctora, que tiene hijos, fue la que me empezó a decir, mira, Ujú. recomiéndale estas pantallas, o sea, en los bebés, es Pantallas pantalla solar. solares. Yo no Una tenía vez idea. escuché una plática de una dermatóloga, no me acuerdo del nombre, y dijo también, hizo mención, ¿verdad? Yo no he leído ningún artículo, que hay gente, pues obviamente que no tiene un nivel económico para comprar un bloqueador, aunque sea barato. Y ella recomendaba como barrera solar la pasta láser. No lo he buscado, la verdad, mentiría si les digo que ya lo busqué, pero sí lo recomendaba, que era una buena barrera, solar, la pasta láser y económica, ¿verdad? Para gente que sí está muy expuesta al sol. Y pues las personas que sí pueden comprar, pues hay en gel, en lociones, pantallas, bloqueadores, protectores, para deporte, antiagua, sol extremo, o sea, hay de todo, ¿verdad? Ya cuando tienen Sí. los niños en el deporte sí buscan mucho ese tipo de cosas y que lo soporten también, porque luego a veces es bien incómodo traer el bloqueador. Ok, muy bien. Muy bien la clase, Diana, bastante didáctica, bastante clara. Héctor, despierta. Y muy padre, un tema bastante común. ¿Ok? Puro 100 mañana. ¿Ok? Gracias, doctora. Ok. Bye. A Gracias, las doctora. 2, igual como iba a ser la semana pasada. Ok. ¿Ok? Ok. Gracias, doctora. Bye. No. Bye.